Nada, como hemos dicho antes, tenemos ya a Nacho. Muchas gracias, Nacho, por venir. Gracias a vosotros. No sé si quieres decir algo antes, porque tenías el plan de lanzar el making, la secuencia esta pequeñita, los efectos. Bueno, es un extra que está en el DVD en el que se ve como música machacona, o la música machacona de la película, como la construcción de una secuencia. Pero estamos tan en familia que igual, no sé si os apetece verlo. Es como poner los extras del Blu-ray Play. O sea, no. Como queráis, ¿eh? Bueno, si quieres, vamos, y si sale en un momento te apetece mostrar algo. Sí, no te arreglar algún hueco. Eso es, exacto, sí. o un vacío. Bueno, pues no sé, yo creo que, bueno, obviamente lo que se dice siempre en estas charlas, ¿no? Que está abierto a que preguntéis, y es cierto, pero para romper el hielo, arranco yo. Ayer cuando hablamos por teléfono me dijiste una cosa que me intrigó bastante, que es que estabas dispuesto a contar algo así como la verdadera historia de cómo empezó la película, que tenías un discurso preparado para los medios y otro que era el de igual me verdad. lo dramaticé un poco. Ah, vale. No, hombre, no voy a confesar quién me cae mal. No, porque tampoco sabría decir quién exactamente era. Bueno, digamos el discurso oficial que se ha dado entre la promoción es uno y el que toda la verdad es otro, pero casi más una cuestión de tono que realmente es una cuestión como de reveladora, ¿no? De teoría de la conspiración. Yo creo que se puede ver con más fidelidad de la película, con más distancia sobre todo y quizá con más lucidez y más escepticismo, ¿no? Y en las entrevistas intento siempre estar vivo, en el sentido de que como me gusta leer, me gusta el cine en un sentido amplio, también me gusta leer sobre cine, me gusta leer entrevistas y me gusta leer los artículos y su lector de crítica, pues siempre cuando yo formo parte de la ecuación digo, pues bueno, voy a intentar aportar algo que no haga la entrevista fórmula esta habitual de siempre, ¿no? Yo creo que los directores de cine son particularmente aburridos en las entrevistas. Es una cosa que he percibido desde niño, que cuando tú te comprabas un libro que era, no sé qué, David Lynch por David Lynch o Tim Burton por Tim Burton y sabías que eran entrevistas, pues luego era una persona mucho menos apasionante en el discurso verbal de lo que esperabas. Entonces, con ese sentimiento de culpa de saberme aburrido, pues en las entrevistas siempre intento como aportar un poquito más. Pero en el marco de la promoción no dejas de estar como haciendo la misma sopa. Entonces aquí, pues, quiero pensar que no estoy vendiendo nada en realidad. O sea, no. Claro, yo creo que ¿Somos cuántos somos? 8. No voy a intentar vender ninguna bota a 8 personas. Claro, de hecho yo creo que antes en la presentación decía Josécho que más o menos hace un año del estreno de la peli ya estás preparando otra. Yo creo que es como un buen momento como de mirar un poco atrás con cierta frialdad y pensar, porque sí es cierto que es esta película en el marco de tu carrera más o menos sí que fue como un punto importante, ¿no? O sea, en términos de producción, el salto al mercado internacional, actores internacionales. En realidad no, ¿eh? Porque la imagen que a la que suelo recurrir es la de estar escalando una montaña que se va derritiendo al mismo ritmo, o sea, sin estar a la misma altura. Cuando hice Cronocrímenes, todo era aparentemente más pequeño, pero el presupuesto con el que hice Cronocrímenes, que por aquel entonces era pequeño, ahora es inalcanzable. Con lo cual, no me he sentido con más presupuesto que entonces. De hecho, no he tenido más presupuesto que entonces. He tenido un presupuesto que es excesivo para la media que hay ahora. Y que era excesivo porque se cerró en su momento y tardó en darse play a la película, por decirlo así. Pero lo que es efectos prácticos, no he sido una película más grande que nada que he hecho antes. Por ejemplo, dices, bueno, hay una cantidad de efectos especiales muy alta, es una película como más cuantiosa, como que tiene una infraestructura más grande, pero como no hay más dinero del que debería, como hay mucho menos del que debería, la producción, la postproducción, mejor dicho, que podéis imaginaros lo compleja que es, empieza a tener un tamaño óptimo, se acaba el dinero, pero hay que acabar la película, con lo cual queda un año por delante de ir tirando como de recursos cada vez más menguantes
y que el último mes de postproducción sea yo y un tío con barbas solos en una habitación haciendo cosas a mano, literalmente. O sea, yo recuerdo más que un mes, 3 meses de trabajo artesanal, de quitar y poner cositas píxel a píxel, porque ya no había nadie a quien pagar para hacer el trabajo que había ahí. Entonces la curva fue descendente, durante un año descendió y cada vez era más agónico aquello y más casi diría que existencial. Porque había un momento en el que todo era muy complicado, pero solamente éramos 2 personas. David Heras, que es el chico con barbas, y yo, y nos enfrentamos a problemas ya como pues ya, cuando nos enfrentamos a problemas ya como el piloto de la nave que iba a Júpiter en 2001, o sea, ya era como un señor perdido en un tubo. Y recuerdo que las tesis que teníamos eran del tipo, hay un problema porque hay cuadrados blancos en el render. El render es como la digestión de la película a través de la máquina, ¿no? Después tú haces los efectos, pero no puedes verlo en tiempo real. Pero una vez que le das al render, que te puede durar 4 horas de tu vida, 4 horas que estás mirando el techo, acaba el render, entonces ya ves el render y hay un cuadrado blanco en mitad de la pantalla. Hay un cuadrado blanco. Entonces tenían que llamar al servicio técnico de la máquina de montaje para que desde el servicio técnico, creo que está en Noruega, les explicaran qué hacer con el cuadrado blanco. Entonces era un problema que para mí resultaba muy... era un problema que me suponía una carga emocional muy grande, lo de los cuadrados blancos, porque era un problema del cual yo no era causante, pero tampoco yo aprendía nada de ese problema. ¿Sabes? Era como... hay otros problemas que son muy gozosos, porque conllevan aprendizaje. Pues todos los problemas a los que nos enfrentamos de un tiempo al final de esta producción eran problemas vacíos que no te hacen crecer como persona. O sea, yo a día de hoy no sé cómo solventar los cuadros blancos, pero me paralizó mi vida en un momento dado. Porque la postproducción, yo sí recuerdo más o menos que estuvisteis mucho tiempo. Un año de producción. Un año de postproducción, sí. Y el rodaje fue... Pues las 6 semanas de rigor estas que llevamos. Bueno, 6 semanas y luego una semana extra de rodaje de exteriores en Austin para combinar calles y que todo pareciese Estados Unidos. Lo mismo. ¿Y el tiempo total? Esto de los cuadros blancos no lo contaré en la promoción de la película, pero eso ya es algo. No. Estaba intentando hacer como el cálculo de todo el proceso, porque aunque en términos de dinero la película que fue más o menos parecido que Cronocrímenes, sí creo que había por lo menos una intención como de salto, aunque luego la montaña se fuese derritiendo. Bueno, pero el salto es más una imagen que tenemos a pie de calle, lo del salto a otro país, ¿no? Lo del salto a... De hecho, la idea del salto ya es un poco artificiosa, ya es muy popular. Es como que has hecho una película, como que has medrado, como que te tratan en serio en otras circunstancias. Y en realidad no es así, ¿eh? De hecho creo que todo lo que consigo, lo consigo desde Cronocrímenes, o sea, a partir de Cronocrímenes, que es lo que mejor ha envejecido de todo lo que he hecho. O lo único que ha envejecido y ha envejecido bien, vamos. No creo yo que... De hecho, la película que hago ahora la he hecho gracias al guión. Ha sido una circunstancia muy, muy rara. Quedé con la actriz protagonista de la película que voy a hacer ahora y más o menos me demostró sin quererlo ella que no había visto nada mío. O sea, de repente era yo lo que la había movido adelante. Y quizá el hecho de que si un tío ha hecho 3 películas es que sobrevive, es que flota en este contexto. Pero no importa tanto tus películas de cara a lo que hagas después. A no ser que hagas un pelotazo, entonces sí. Pero sí es una sensación muy rara, este avance que no es tan hacia arriba como nos habían vendido, sino casi como sorteando obstáculos. Intentando ir un poco al principio, o sea, ¿cómo nace la peli esta? O sea, porque uno la ve y es como alguien de 100 metros en este berenjenal que vaya a implicarte, si el proceso de producción ya es complejo normalmente, Sí. Pues eso, una cosa que acaba desembocando en unos cuadrados blancos. Ya, bueno, también quiero desdramatizar. Yo creo que toda película te come
dura lo suficiente como para comerte un bocado de vida tan grande como para que seas diferente desde el momento en que empezaste a hacer la película. Yo no creo que existan, bueno, Jonás lo puede decir, o sea, no creo que existan películas pequeñas en la vida de un director. Una película que no tenga peso en tu vida o que no te coma un fragmento de vida determinante en un momento dado. No existe una película pequeña, liviana. Sí que hay películas livianas de ver, pero no existen películas con poco peso en la vida de que las hace. O sea que tampoco quiero aparentar como que aquí me metí en Apocalipsis Now, porque tengo recuerdos como muy densos de todas mis películas, ¿sabes? Como de acabarla y decir, vale, esta película ya no me representa porque la persona que la escribió ya es otra, ya no soy yo, porque paso por todo esto. Y al pasar por todo esto ya no soy yo, ya soy otro, o eso quiero pensar. ¿Qué me has preguntado? Sí, bueno, intentando averiguar cómo demonios nace esto. Vale. O sea, Se me acercaron los productores de la peli y me pidieron que querían hacer un thriller en el que Internet, como lenguaje, tuviese presencia en pantalla. O sea, que de vez en cuando que la película se sirviese del hipertexto o del lenguaje de los menús, de los escritorios y de los programas para avanzar la trama. Querían como adaptar las redes sociales al territorio de la venta indiscreta, o el thriller voyeurístico o morboso. Y según me lo dijeron, en la misma comida en la que me lo dijeron, yo me imagino una película que alternase la narración en tercera persona y algo como lo que habéis visto, y en el momento me parece más estimulante intentar hacer una película que transcurriese íntegramente en el escritorio. Una idea que para aquel entonces era novedosa. Entonces me pareció estimulante tirar por ahí. No es tanto la necesidad de hacer algo novedoso, también es un adjetivo que hay que poner en cuarentena siempre, sino el hacer algo que por falta de precedentes te estimule más como posible gasolina, para que te den ganas de hacerlo realmente, ¿no? Y a partir de ahí salió esta película. Yo creo que la propuesta que me hicieron ellos era un poco... Era atrevida y yo la forcé al límite y la volví, me gustaba bastante. Y por eso salió esta película. A partir de todo el proceso así un poco... Hubo muchas versiones de guión, hubo mucho ensayo error. durante el proceso de... Sí, de guión y postproducción también, porque tampoco tenemos que inventarnos cómo hacer esta película de alguna manera. Yo recuerdo cuando una visita, 2 visitas que hice al rodaje, que hubo un momento en que me enseñaste una especie de maqueta de la película. Sí. Que teníais, como que teníais la película ya rodada antes del rodaje. Sí, ¿no? hecha por... hicimos un archivo que algún día se verá, que es la duración de la película, lo mismo, pero hecho con gente que eran los propios técnicos de la elaboración de la producción. O sea, que U78, que fue la empresa que brillantemente pudo componer la película, también ellos en persona se entregaban saliendo en pantalla. No porque ellos quisieran, sino porque alguien hacía falta para hacerlo. Y se hizo eso, vamos. Y evidentemente ese archivo sirvió como guía para hacer la película, pero la película ya no tiene nada que ver con lo que fue aquello. Es bastante irreconocible la película respecto a aquella guía que hicimos. Claro, porque uno, claro, quiero decir, uno tiene la sensación viendo la peli que como que es un producto, o sea, como que es algo que tenía que estar hipercontrolado desde origen, porque estás manejando tantas pantallas a la vez, están ocurriendo tantas cosas, Claro. está tan pensado que no da la sensación como que estaba todo ya decidido antes del rodaje. Sí, porque esto que digo ahora se puede tener como un error. La película es una forma extraña de contar algo, una forma, digamos, complicada de contar algo, y luego a su vez de forma totalmente independiente de este hecho, la historia ya es complicada. O sea, yo de alguna manera me dejé llevar por la ambición de hacer una historia que no se debiese a las normas del cine de estilo fan footage. Porque esas películas que habéis visto que simulan un formato pero real, que puede ser La Bruja de Blair o Paranormal Activity o
historias siempre tienen una trama muy lineal, muy limpia, muy clara, porque ya el formato está forzando el punto de vista tanto que hay que compensar con una historia que sea casi únicamente primaria, ¿no? Supervivencia. O hay fantasmas en esta casa. Tú ves Paranormal Activity y la trama es hay fantasmas. No hay más trama, más que los personajes perciban que cada vez hay más fantasmas. Y son películas brillantes, algunas de ellas. O sea, no hablo de estas películas con despecho. Pero hay una ambición de no dejar que la historia ya se apoyase en este lenguaje y que a partir de ahí fuese una persecución o una hay que salvar a la chica o atracamos el banco. O sea, la película, no sé, de alguna manera me dejé llevar por las ganas de retorcerlo todo. Y eso da pie a una película que requiere mucho cálculo previo. Pero es que aunque hubiésemos rodado la película de forma normal, una historia así también hubiese requerido mucha reflexión previa. O sea que fue un laberinto dentro de otro. Yo quería preguntarte, bueno, primero dices que la película nace de un encargo, Sí. prácticamente, ¿no? O sea, un poco cómo se monta la película, es decir, ¿quiénes son esos productores? Ahora que estamos en familia, imagino que lo puedes contar. Apache es Entertainment, sí, la productora de ahí, pues la Viñe y Benatriz. O sea, es una idea. Y ellos traen a Antena 3 de la mano. Ellos tienen Antena 3 por un lado y tienen a Wellmatch, sobre todo Wellmatch por otro. Y luego entra O sea que la película, para que se haga, tiene que gustarle también el proyecto a Wellmatch Antena 3. Aunque ellos también le dan un proyecto a la película teniéndola en su seno, claro. Y luego entra la Panda, que me imagino que son los que os hacen un poco el service este de las Claro, imágenes de la Austin, ¿no? nos permiten rodar en Estados Unidos, la parte que viene después. Tampoco mitifiquemos lo de película de encargo. No, o sea, es por... Porque para mí encargo sería rodar un guión de otro en unos términos que me impusiesen sin tener montaje final. Eso para mí es una película de encargo. Una vez que la película la escribí yo, la dirigí yo y la monté, no la monté yo, pero sí que asistí al montaje, no puedo esquivar el hecho de que la película es mía. Hay otras películas que por ser de encargo la responsabilidad del resultado puede diluirse, pero en este caso en absoluto, vamos. Pero bueno, quiero decir, eso, digamos, que es una película, o sea, yo creo que estoy contigo, o sea, me parece que es una película muy de autor en el sentido de que es muy tuya, o sea, en el sentido de que sí que lo es. Pero, o sea, hay como unas tensiones ahí que me resultan extrañas, ¿no? Esta cuestión de que es una película que viene impulsada desde tu sitio por un lado, que no viene por cualquiera, que es Wellmatch, es Apache, es Antena 3, y que luego en medio de la película, del proceso, no en medio, pero quizá esa fase final, que tenéis que entrar en este proceso que nos has contado al final, puramente casi de trabajo, no voy a decir amateur, pero estar tú y el señor de las barbas solos ante un ordenador. Yo no diría amateur porque David No, amateur, o sea, no. Yo diría artesanal. No, artesanal. Exactamente, sí. Amateur, ese que con quien trabajo es alguien con el culo pelado. Sí, pero bueno, ese contraste, ¿no? Como de gran producción, pero a la vez acabar los dos trabajando, es esa especie como de paradoja, ¿no? De que se supone que es una película que quizá tiene menos dinero del que necesita, que solamente lo quería preguntar, tiene menos dinero del que necesita porque se os acabó el dinero antes por temas de producción, porque hubo recortes en el proceso. Bueno, tengo una respuesta muy sencilla. No creo que ninguna de las películas españolas mainstream, dirigidas al gran público y taquilleras, hayan sido rodadas con el dinero que necesitan. Y os emplazo a volver a ver 8 apellidos vascos. Esa película está rodada sobre un hilo. Que se le nota. Y se le nota en las películas españolas. No, pero hay un productor que dice, bueno, con este dinero podemos hacer esta película. Sí. Y entonces, o sea, hizo bien el cálculo, no lo hizo bien, sacó el dinero antes. Hay una sensación, por lo que escuchamos, si os hubiese quedado solos, o sea, como que empezáis, aunque sea... Entiendo la pregunta. Sencillamente, la postproducción de esta película no tiene precedentes, con lo cual las fechas que tenemos previstas para acabar se vieron suficientes. Pero no porque alguien hiciese nuestro trabajo, sino porque de repente la propia película nos devolvió la pelota que le lanzamos a ella. Sabía que hacía falta más tiempo para terminarla. Y sacar más dinero es complicado, es así de sencillo. Pero no es una circunstancia muy
muy exógena al hecho de hacer cine en España. O sea, una película como A la Triste es a la vez una película de gran presupuesto y de pequeño presupuesto. Una película como Ocho Medios Vascos es lo mismo. Yo creo que en España intentamos, por un defecto inevitable, intentamos emular los grados de producción que nos vienen desde fuera y intentamos mimetizar lo que es una película bajo presupuesto, intentamos mimetizar lo que es una película mainstream, lo que es una película, lo que es un blockbuster, intentamos mimetizar, pero a una escala muy diferente a la de Hollywood, con lo cual este tipo de fenómenos se dan. Y pero vamos, esto sucede a todas las escalas, ¿eh? O sea, una película como Negociador de Borja Coveaga es una película que entendemos como pequeña, aún entendiéndola como película pequeña, es inconcebible que sea rodada en 2 semanas. 2 semanas, que es la indigencia pura. Una película como Magical Girl ha costado medio millón de euros con un casting de clase A. O sea, la relación entre números y resultados siempre la vamos a distorsionar porque los precedentes que tenemos son, queramos o no, Norteamérica, Francia, etcétera, etcétera. Sí, pero ese fenómeno cada vez es más claro. Estás hablando de películas del último año, ¿no? Yo creo que siempre las películas españolas han tenido... Sí, bueno, sí. Pero sí es verdad que con La Nariz es una película de presupuesto pequeño para los estándares que se... de aquel momento. Hoy, o sea es un dinero que... ¿no? Bueno, pero porque el dinero en sí mismo ha cambiado. Se han pequeñecido, Sí, claro, sí, sí, o sea, vamos, o sea, creo que son las propias... Y luego una cosa que te quería preguntar, que a mí me parece, no sé, yo una vez mirando DVDs en México me encontré una copia de Los Cronocrímenes que le habían cambiado el título, todo, o sea, no recuerdo el título, me hizo mucha gracia, porque era Rewind, y se veía como Red Dogs. Después de Rewind. Bueno, y en algunos países de Latinoamérica, pero el se llama persecución virtual. Entonces, claro, mi pregunta iba, es decir, eso, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que además, o sea, poniendo Open Windows en internet, la primera vez que lo puse cuando Jonas me dijo vamos a hacer esto, me llevaba una web en japonés o era como... La web oficial. Bueno, la película se estrenó en Japón y ahí hay una... Sí, pero o sea, que era como la primera opción. Quiero decir, mi pregunta es, y perdona que me líe tanto, tus películas se mueven bastante fuera, es decir, es un cine que se vende bien en otros mercados y que tiene su recorrido, ¿no? O sea, hasta qué punto tú esto lo tienes más o menos controlado, hasta que pasa la producción y tú no estás en eso. Bueno, o incluso si lo piensas. Estoy en un término medio entre el director, digamos, local, que de alguna manera empieza y acaba en España, que es un fenómeno que cada vez se da menos, pero que hasta ahora era normal, que es una cosa que nos debería hacer pensar hasta qué punto el cine que nosotros producimos hasta hace bien poco no trascendía las fronteras. Es una cosa que hoy en día es inconcebible. Y tampoco soy un director con un gran nombre, tampoco yo acompaño la distribución internacional de mis películas, no soy como Tarantino con Django, no voy a todas partes con la película bajo el brazo, con lo cual disfruto de una especie de término medio muy curioso en el que constantemente me sorprendo. Claro, yo soy el primer sorprendido de ver el cartel japonés de la película, de ver el título mexicano de Cronocrímenes y soy el primero que goza que irme a un país disparatado y que de repente me reconozcan por la cara, ¿sabes? Porque soy director. Entonces, bueno, esas cosas son muy bonitas. Creo que estoy en un punto intermedio que también tiene sus claroscuros, pero también tiene ese tipo de mantenimiento del júbilo infantil de que hago pelis, ¿sabes? Porque imagino que una vez que llegues a una escala, ya el desencanto es lo normal. Desencanto en positivo, he utilizado una mala palabra, no es desencanto, pero una vez que llevas a la rutina el ser un gran director a escala internacional, ya no hay posibilidad como de
a partir de ahí superarte a ti mismo. Pero yo estoy en un especie como de territorio en el que todo puede pasar y todo me puede emocionar. O sea que sigo, yo creo que preservo en parte esa inocencia cortometrajista, de que de repente ves tu nombre en el nombre de, o sea, ves tu nombre en los rótulos de un festival en Düsseldorf y una partecita de eso se emociona, ¿no? No sé. Es una respuesta un poco tonta lo que me has dicho, pero... No, sí, bueno, está. Yo quería preguntarte porque, o sea, cuando vi la película y tal, así como tarde y tal, porque me acuerdo en ese momento, flipé bastante, ¿no? Y hablábamos con José, chico. O sea, que era bonito la idea de, que me parece una pena, ¿no? Que no haya más gente, que porque me parece como una cosa muy insólita la película en sí misma y luego pensarte haciéndola, ¿no? Y yo mismo ahora lo pensaba, ¿no? También es como que no entiendo realmente cosas de cómo está hecha o hasta qué punto todo ese dispositivo, ¿no? De las pantallas y la idea de que la cámara, que casi es como, no sé si es como un plano secuencia, ¿no? Que la cámara va paseando por la propia pantalla, paseando entre pantallas y intuimos como que hay cortes de planos y cambios de secuencia, pero en realidad a la medida del tiempo es el mismo plano, ¿no? Contases un poco realmente a este punto eso, estaba ya en ese previo que dices, previo antes de rodar, lo encuentras en montaje, hasta qué punto es una película que ha rodado todos esos fragmentos y luego has decidido pasearte por ellos en esa pantalla. Claro, si la producción fuese multimillonaria, hubiésemos buscado la manera de que todas las ventanas se rodasen en continuidad. Porque tienes 5 ventanas simultáneas, ¿no? Pongamos, casi toda la película hay 4. Entonces yo ruedo en plano secuencia todo, buscando la manera de que las 4 cámaras se sincronicen entre sí, lo cual quizá me pida rodar las 4 tomas de forma simultánea en 4 sets diferentes comunicados vía satélite, algo así. Y luego decido cómo mover la cámara, pero claro, eso es imposible. Entonces sí que tengo que meditar muy bien en qué momento el plano de Laia se acaba, empiezo otra toma, porque lo que no voy a hacer es estar mirando con la cámara, tengo que mirar por otro lado. O sea, tengo que ser consciente de en todo momento, sobre todo en las transiciones de una situación a otra, qué puedo estar mirando con la cámara porque no puedo rodar en continuidad todas las tomas. Qué ventanas se cierran, qué ventanas se abren en cada momento. En realidad no es tan diferente a plantearte viejas herramientas como puede ser el plano secuencia o la pantalla partida. Y de hecho mi gran refugio era constantemente pensar en ese tipo de experimentos que ya hemos visto 1000 veces, ¿no? Como el comienzo de Snake Eyes de Brian De Palma, como la cámara sigue a Nicolas Cage y hay un momento puntual en el que esa cámara está captando lo que muestran los monitores dentro del espacio diegético que están mostrando cosas que han pasado y que pasarán. En Cloverfield hay algo parecido. Hay un momento en Cloverfield en el que roban una tienda. Estoy buscando un verbo que no me llega. Cuando están saqueando una tienda, un montón de gente aprovechando el caos en Nueva York, pues Cloverfield, ¿no? Monstruoso, se llama en España. Y hay un momento en el que los que están robando televisores se quedan petrificados porque en las pantallas los noticieros están mostrando, por un lado, una reconstrucción en tercera persona de la destrucción del puente de Brooklyn que hemos visto 2 secuencias antes en primera persona, o sea, la misma acción pero desde un helicóptero, y el monitor de al lado, la televisión de al lado, está mostrando lo que está pasando 2 calles más allá, que es que el monstruo está aplastando edificios. Y ese momento para mí fue muy revelador y muy interesante porque decía como 500 cosas de golpe acerca de cómo vivimos a día de hoy. El hecho de que alguien deje de robar una televisión porque en otra televisión están emitiendo algo que está pasando 2 manzanas más allá y que puede significar el fin de todas las cosas. A mí ese momento me llenó de gozo y creo que las mecánicas que yo he seguido para hacer esta película no son tan diferentes de las que un director normal se plantea cuando hace una película con estas especies como de versiones extremas de los recursos de siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto a ti eso te llega? Porque esta cosa de la misma acción pasando en tiempos distintos o como de volver al mismo punto en un momento dado, ¿no? Que tiene ese momento muy extraño en la película aquí, cuando llegan a la sala de él, ¿no? De Nevada y bueno, todo eso que estaban los cronocrímenes también, ¿no? Como volver, como cambiar el punto de vista y volver al... O sea, ¿hasta qué punto eso es como algo que te interesa porque pertenece a ese mundo de hoy que puede
pueden pasar estas cosas, hasta el punto de la fascinación viene de Regreso al Futuro o de algo que viene más que ver con el cine o que te conecta con otra cosa. Bueno, yo por ejemplo, creo que la atracción a los momentos más importantes de cada película que hagamos, la atracción tiene que ser animal, o tiene que ser visceral, primaria. No puedes descansar en la memoria de las películas que has visto. Y por ejemplo, una de las cosas que más han discutido de la película, o que casi de las cosas que más han condenado a la película, ha sido el giro final en el que resulta que descubrimos que Laia no es Laia, sino que hay otra persona. Y reconozco que que el protagonista no sé a quién parece ser, me parece un recurso que está cansado a día de hoy. Igual hace 20 años a mí me hacía ilusión, pero a día de hoy no es un recurso que por sí mismo sea atractivo. Pero lo que pasa es que me seduce, me vuelve loco cómo está contado. Y me enamora la forma de cómo está contado. De entrada, para descubrir que Laia está duplicado, en realidad lo vemos 3 veces. O sea, para descubrir que Laia son 2, lo vemos 3 en la misma pantalla, ¿no? Y lo vemos en una pantalla que se ha partido porque estamos viendo el presente y el pasado, el presente y un pasado que pensamos que es un presente, que es lo que hay dentro de la máquina que lleva en la mano el tipo. Entonces el tipo lleva una máquina en la mano que cree que representa el presente, porque él está avanzando en un espacio que está representado por el mismo tiempo de la máquina esta del demonio. Pero cuando llegamos allí, vemos que no, que lo que está viendo en realidad son 5 minutos antes, y que el tipo que ve ahí no es el tipo que está aquí, aunque el tipo que ve ahí pronto lo va a ver aquí, porque el Nevada va a colocar ahí en su sitio. Es tan complicado que creo que es imposible explicarlo y parece sano. Entonces, me seduce tanto ese laberinto o ese juego o esa torsión que me dejo llevar por lo demás. O sea, que hay un momento en el que el amor por ese momento, algo que en el momento ya predigo de alguna manera que va a ser problemático, porque es como si se nos cuesta la cabeza intentando escribirlo, piensa la gente que quizá no tiene por qué querer ver algo tan retorcido en pantalla, ¿no? Son los crímenes ya era... Sí, ya era así un poco. Los crímenes, al ser una película, una narración más tradicional, al menos todos asientan bases mucho más reconocibles. También digo una cosa, los crímenes con el tiempo se ha solidificado muy bien, pero en su momento tampoco fue una película que generase una lesión inicial brutal, no hubo ninguna crítica entusiasta en ningún medio aquí en España, o no hubo nadie en su momento la elevó a ningún altar. O sea que la película, yo creo que tiene una especie de cocción lenta incluida, cosa que es muy poco práctica para un lector de cine, porque no, sinceramente me considero afortunado, pero no me considero afortunado porque, más que afortunado, privilegiado, porque hago pelis, y no todo el mundo que quiere hacer pelis hace pelis, eso es lo primero. No, a veces lamento cuando veo directores llorando por su situación, porque creo que hay que siempre transmitir el privilegio que supone hacer esto. Aunque luego colectivamente, ya como conjunto y tal, sí que debamos luchar por nuestros derechos y debamos luchar contra ciertas realidades, pero creo individualmente cada director debería congratularse de dirigir películas y tener una vida activa en todo esto. Pero luego aparte me siento privilegiado de un modo extra, porque sigo haciendo pelis sin tampoco haber hecho una película que haya caído de pie. Con lo cual es la bomba, o sea que es como, no sé quién quiere que yo siga haciendo pelis, es curioso. Yo creo que yo no debería seguir haciendo pelis, o sea, pero también pienso a la vez que el cine debería haber dejado de existir hace tiempo. Bueno, o sea, no lo quiero, no lo digo en serio, pero creo que según las bases de cómo funciona todo, creo que siga existiendo cine es sorprendente. Está como está el panorama. Y funciona el cine como funciona, y siendo el acceso al cine como es. Creo que el cine debería haber dejado de existir, pero por una razón mágica maravillosa sigue existiendo. Y por esa misma razón mágica yo sigo haciendo pelis. Bueno, un poco no entiendo nada. Teniendo en cuenta todo lo que has contado de producción y todo esto, ¿la película que tú tenías en la cabeza se retrata aquí o...? Absolutamente. Totalmente. Segundo a segundo. Sí, vamos. O sea, con esto no quiero decir que yo sea brillante, sino que
todos los errores que hay ahí los represento yo. O sea, no hay ningún problema de la película que yo pueda esquivar diciendo, no, es que no me dejaron, o es que no pude, o es que no alcancé. Es el control total, en todo momento. ¿Cómo? Control total de la película. Control total para solucionar los problemas que van saliendo por el camino. Es una forma realista de decirlo. O sea, no es la película que no se hace así, sino que cuando un director tiene control total parece que ha hecho lo que ha querido en todo momento, pero a lo mejor la realidad es que ese director ha tenido cierto margen o cierta autonomía para resolver las quejas que van surgiendo. O sea, yo no soy de esos tíos a que le leen un guión y dicen, este tío esto falla y yo me cierro en banda, eso nunca lo he hecho. Lo mismo con el montaje de la película. O sea, si la gente detrás de la película ve la película y encuentra problemas, yo sé que hay unos problemas. Sí, yo sé que hay un problema ahí delante. O sea, y de hecho, no sé cuántas versiones dice el guión, pero igual dice como 10 versiones del guión. Y los montajes de la película estuve durante un año, o sea que no soy acrítico, no estoy en una torre de marfil. Pero eso no quiere decir que el resultado no me represente a mí, o sea, o no me deje de hacerme responsable. A veces hay mucha mitología acerca del director que no escucha y que por eso las películas son como él plantea, ¿no? Tenemos la imagen de Kubrick, ¿no? Como el director aislado, pero también es el director que más toma repite. Hay una cierta contradicción ahí, ¿o no? A mí ahora conforme hablabas, se me ha confirmado una especie de, no sé si sospecha o que en realidad esto es, Open Windows no es, iba a decir no es más que, en realidad es una especie de relectura perversa de los cronocrímenes. Sí, pero otra vez es otro mito, ¿no? El del autor que tiene un tema que es fiel. La fidelidad al tema es algo que padecemos o que no podemos evitar. O sea, que yo... Bueno, sí, yo no hablo tanto de autoría, como quizá simplemente un tema de obsesión. O sea, con Bueno, cierta... yo creo que es lo mismo. Sí, pues... Yo creo que se puede ser autoobsesivo, es imposible. O sea, no conozco ningún director de cine que nos guste muchísimo que no esté una película tras película removiendo el mismo plato, el mismo puré. Y de hecho, los directores que mutan y de película a película tampoco generan una confianza. Yo veo una película de Winterbottom, me gusta mucho. Veo otra película de Winterbottom, no tiene nada que ver, me gusta mucho, pero veo la lista del conjunto y digo, ¿quién es este tío? No tengo ni idea de quién es este tío, porque de película a película parece alguien distinto, ¿no? Y me siento más cómodo con los directores que están condenados a ser ellos mismos, cuenten lo que cuenten. Y yo creo que todos los que nos gustan son así. Y los que no nos gustan creo que también son así, de cierta manera. O sea, que cuanto, a no ser que formes parte de un engranaje y estés mostrando eficacia o competitividad únicamente, yo creo que a no ser que seas alguien que es únicamente competente a la hora de recibir órdenes, estás condenado a exponerte a ti mismo, para bien y para mal, y a repetirte también. ¿Qué decías que había envejecido mejor? O sea, como has llevado a decir como que esta no envejecería bien y que... No hablo de como que por ejemplo con los crímenes noto que es mucho menos discutida, o sea, como que ahora la película tiene mucho prestigio. Y ponen las 10 mejores películas de ciencia ficción, tal y pum, y la ponen ahí, ¿no? O las 10 películas menos o más subvaloradas de la década de pum, y ponen, ¿no? O sea, como que la película tiene ahora como mucho prestigio, lo noto incluso en Twitter, ¿no? En redes sociales que de repente me hablan, noto como que hace que no me hablan mal de los crímenes, yo creo que hace 6 años, que no hay una sola crítica negativa. Es algo tan positivo como eso, como que creo que la película ahora es muy querida. Claro, pero está pasando poco tiempo, ¿no? O sea, tampoco tenemos la perspectiva necesaria para saber si efectivamente va a envejecer mal. O sea, ¿tú tienes la sensación de que sí?
de que empezará mal o bien esta. No tengo ni idea esta, ¿eh? O sea, esta no se va a pasar. Yo creo que. Y además, yo creo, antes hablamos con un poco de descreimiento de la crítica. Y yo creo que la crítica, y yo soy lector de crítica, me encanta leerte o haberte leído, ¿no? Cuando hacías crítica, no sé. Y yo leo crítica, pero creo que la crítica es un género literario que con un componente trágico en él, porque está condenado a fracasar. Las críticas incluso de nuestros críticos favoritos, si las lees a 5 años vista, es como que ya no funciona ni siquiera la retórica, ¿no? que utilizaban. Envejecer a velocidad vértigo la crítica. Y creo que es porque la crítica se trata de expresar qué sensaciones provoca una película el día del estreno, que es el peor marco posible para juzgar una película. Y el peso de lo que diga la crítica es infinitesimal en comparación con lo que la propia película vaya generando por sí misma. Y eso creo que es como inherentemente insatisfactorio para un crítico, pero también para un cineasta realista también es agridulce asumir que tus películas son lo que serán. Y punto. O sea, lo que tu película es el día del estreno no tiene ningún peso. Tus películas son lo que serán dentro de 10 años. O sea, y eso con todas, ¿eh? O sea, si has hecho una película muy alabada pero que dentro de 10 años se ha esfumado por completo, es que la película no tenía el peso que requería. El único juez válido es el tiempo y esto es a la vez excitante pero a veces agridulce. Y no, yo las películas que hago no sé lo que son, Dios dirá lo que van a ser, pero lo que sean es lo que van a ser, ¿no? Pero me encanta leer crítica, ¿no? O sea, que la crítica es tan estimulante como cualquier otro género, pero es volátil. Volátil no es lo que está buscando. Como ligero, como que se evapora, no es volátil es que va a reventar en cualquier momento, ¿no? 1000 pedazos. No, bueno, así. Volátil. Sí, sí. Se evapora. Tenía otra pregunta y se me ha ido. Ahí, dale. Que hay un lado de Open Windows que me gusta mucho y es la lectura feminista que puede tener. Y he leído en unas cuantas entrevistas tuyas que, realmente lo ha dicho él, que la película es feminista hace mucho y es más, se iba a rodar antes de Extraterrestre. Y ahora que has ido pillando experiencia y ¿realmente cambiarías algo de esa visión o te has quedado contento con eso? Yo lo que te dije antes, si la película la empiezas a hacer hoy, haría otra película, pero porque yo no soy la persona que la hace 3 o 4 años. Pero yo creo que cualquier película pasa, ¿eh? Sí. O sea, que sin que yo me arrepienta de lo que he hecho, porque tampoco creo que arrepentirse no es lo mismo que... no es lo mismo arrepentirse de algo que algo no te representa a día de hoy. Yo creo que nada de lo que he hecho en mi vida me describe tal y como soy a día de hoy, pero es un testimonio de cómo fui en un momento dado. Y eso pasa con todos los directores y todas las obras. Y yo creo que como es saludable no dejar de cambiar como persona con el paso del tiempo, incluso después de salir de la universidad, es saludable que una película no te represente de... ¿Por qué lo de feminista, perdón? Lo de feminista me parece muy actual precisamente por lo de... El que la película hable de crímenes que se han sido... Eso sí que ha sido mágico. O sea, cuando se estrenó la película en Estados Unidos fue el escándalo del Fapping. Sí. Que fue cuando se filtraron fotos de famosas a gran escala en internet y de repente se surgió una discusión acerca de... Sí, es un poco visionario. Bueno, pues me da un poco de palo decir... Bueno, sí, ¿qué demonios? Del visionario directo. No, la película, si tiene igual es conscientemente feminista porque quiero pervertir un poco el arquetipo de la dama en peligro, ¿no? Porque quieras que no, la película se apoya en un arquetipo muy rancio y muy primario que es el que salvar a la chica. Entonces, lo que quiero es que al final lo que se transmita sea otra cosa, más que la vulnerabilidad de la chica respecto al poder del negro, ¿no? Y que al final todo tenga un significado distinto, ¿no? O que la secuencia de aquella es sexualmente extorsionada y tiene que desnudarse, etcétera, etcétera, que es algo que hemos visto en 1000 películas, 1000 thrillers y 1000 películas de terror,
en contar lo mismo, pero bajo una óptica que de alguna manera replantee el punto de vista del espectador o del agresor y darle como otro sabor distinto para al menos replantearlo. A lo mejor si hago la película hoy ni siquiera recurro al arquetipo de la chica en peligro, por ejemplo. Me cansa mucho ya, ¿no? Y por ejemplo creo que a Joss Whedon, el autor de Avengers 2, le ha caído hostias por haber recurrido otra vez a lo mismo y haber vuelto a meter a la vida negra en la cárcel y que tengan que salvar a los Avengers y tal. Pero no, que la película transcurre en un entorno donde las mujeres famosas son agredidas y en un entorno en el que parece que todos tenemos derecho a participar de la explotación a la que son sometidas, pues hombre, pues para mí es una suerte un poco agridulce haber anticipado este tema. Porque por aquel entonces no estaba solamente presente el hecho de que alguien robase fotos de famosas desnudas. Es el hecho de que una gran parte de la población daba por hecho que éramos dueños de esas fotos por el hecho de que alguien se había filtrado y que era legítimo compartirlas y que era legítimo burlarse de ellas y que era legítimo lanzarlas a los cuatro vientos sin pararnos a pensar ni por un segundo que estamos siendo copartícipes de una agresión. Eso fue lo interesante de aquella época, ¿no? De que de repente muchas personas descubrían que a lo mejor no era legítimo tener entre tus manos la foto de una famosa desnuda por el hecho de que alguien hubiese filtrado esa foto de internet. Pero bueno, es internet es un entorno en el que las reglas y las condiciones y las consecuencias están todavía por solidificarse. ¿No? Estamos siendo la generación todavía, ¿no? Incluso los jóvenes todavía estáis siendo los colegios de indias en internet. Yo creo que dentro de 5 generaciones más estará muy establecido qué es correcto hacer y qué no es correcto hacer y qué peligros tiene comportarse de una u otra manera. Pero ahora estamos un poco en la sopa esta. Pero en todo caso la película sí que transmite una visión bastante crítica con eso, ¿no? Sí, por supuesto, porque no, claro, sí, vamos, no... Sí, yo creo que está muy clara ahí, toda esta cuestión de la explotación, la distancia que te permite, o la invisibilidad, ¿no? Que te permite. Es un tema fascinante ahora mismo y todos los días nos enfrentamos a ello. Una de las cosas más terroríficas que he leído a la sazón se puede decir así. Pareces un crítico ya. Parezco, de repente, no esto parece la clave de Balbín, a la sazón. Uno de los textos más espeluznantes que he leído en relación a todo esto fue el de una mujer que ofreció un testimonio. Ya había descubierto que su marido, con el que tiene una niña, de noche era un troll. Era alguien que, bajo el anonimato, bajo un nombre falso, agredía a desconocidos. Los trolls es una realidad con la que ya convivimos y no nos parece alarmante, pero piensa en esta mujer que está casada con un tipo que por la noche, en vez de hacer lo que hacemos todos, que es masturbarnos viendo porno, se pone una máscara virtual y insulta y agrede y amenaza de muerte y decía chicas que no son mucho mayores que nuestra hija. Y hace una pregunta muy reveladora, que es con quién estoy casado. Estoy casada con el hombre con el que convivo día a día o el hombre que por la noche agrede a desconocidos, sabiendo que hay consecuencias al otro lado, pero que él va a estar dentro de la más absoluta impunidad. ¿No? De repente Jekyll y Hyde cobra vida, ¿no? como arquetipo, y de repente todos somos Mr. Hyde en potencia, y por el mero hecho de que nuestra cara no se nos vea, pues de repente decidimos no sentir empatía por el otro y cometer agresiones que jamás haríamos cara a cara. O explotar a una persona en unos términos en los que jamás la explotaríamos si nuestra cara se cruzase con la de esa persona explotada, si nuestros ojos se cruzasen. Entonces estamos viviendo ahora mismo en ese pantano, y es terrorífico, pero no deja de ser fascinante también. El hecho de que se ponga a prueba si somos buenos o malos de esta manera.
Creo que la impunidad desaparecerá tarde o temprano. Y ahora, por ejemplo, las redes sociales como Twitter están ya marcando unas políticas de control de contenidos mucho más férreas. Pero el que sea tan habitual este tipo de situaciones, o que todos aquí hayamos sido víctimas más o menos graves del ataque de alguien que nos agrede, o que quizá por estadística aquí haya un troll, porque somos pocos pero trolls hay muchos, quizá por estadística aquí hay 2 de esos. A mí me han atacado mucho y me han insultado mucho y sé perfectamente que ninguna de esas personas cara a cara sería capaz de decirme nada de eso, no por cobardía, sino porque la empatía que se establece cara a cara ya la damos por hecha. Es curioso todo esto. Y por supuesto estoy en contra de esa actividad, pero radicalmente no. Tolerancia cero con todo esto. Vamos, yo eso lo noté en la escena, por ejemplo, con Sasha Grey, cuando le están pidiendo que se desnuden. Yo noto, por ejemplo, la visión que tienen algunas personas con los famosos, con los famosas, para ser más exactos, de tienes que estar feliz, tienes que estar no sé qué. Por ejemplo, es más, he estado trabajando en prensa y entonces he visto en los fotocall cómo tratan los fotógrafos a las modelos que tienen que ponerse. Sí, ¿no? Que es una locura, que tienen que pedirle el momento de sonreír aquí. Y ya aparte de internet, esa figura que tiene que tener la mujer de lo idealizada que tiene que estar, lo poco humana. Bueno, he perdido amigos a cuenta de estos temas. Recuerdo cuando yo participaba en un foro, un bosque de nabos, como podéis imaginar, como todos los foros, hubo un momento en el que de repente fue unánime, se atacaba a una cantante que ahora ya no es tan popular como hace unos años, que era Bebe, de Bebe. Y de repente pues comparece Bebe de una presentación de un disco en la Sala Sol, aquí al lado, aquí en Madrid, presentó un disco y fue muy agresiva con los periodistas y con el público que había ahí. Y de repente fue unánime, hubo una condena abierta por la actitud de Bebe en el escenario. Y se le recriminaba que saliese fumando cuando en la sala no se puede fumar, que atacase a los periodistas, que atacase a los fotógrafos. Y para mí era todo muy sorprendente porque ¿cuántas veces hemos condenado la actitud de un rockero en el escenario? Masculino, cero. O sea, es como que de repente nos vamos a criticar a Mick Jagger por ser agresivo en el escenario, o a Morrissey, o a los de Pereza. De repente vamos a molestarnos porque sale Lou Reed fumando en un escenario. De repente nos posicionamos con la actitud antagónica del rock and roll, algo con lo que nunca hemos comulgado. De repente comulgamos todos en bloque y de repente pedimos la cabeza de Bebe por no respetar las normas de etiqueta en un concierto de rock. Es como, de repente, individualmente todos sabemos muy bien lo que queremos y lo que no queremos, pero cuando se forma un grupo, cuando se forma una masa, de repente algo cambia y sentimos como la atracción, yo lo llamaría el gustirrinín del linchamiento. Es algo que también existe. Y el linchamiento es una cosa que da gustirrinín, pertenecer a una masa, pero los linchamientos tienen una gran paradoja y es que todo el mundo es capaz de reconocer un linchamiento, ¿vale? Pero nadie lo identifica cuando forma parte de él. ¿No? Se produce un caso como de, como se dice, disonancia cognitiva. Si formas parte de un linchamiento, digital o físico, no eres consciente de que lo es. De hecho, jamás lo llamarías linchamiento. Sin embargo, desde fuera, sabemos perfectamente que un linchamiento es algo inherentemente malo. Pues en internet estas paradojas se dan constantemente. Cuando habéis visto Furia hacia Islam, bueno, cualquier película en la que hay linchamiento, incluso M, la película de Düsseldorf, en la que linchan a un asesino de niñas, hay una norma que se respeta siempre, y es que la gente que participa en la turba son feos. Jamás veréis extras guapos en el linchamiento, siempre son gente fea, malcarada, siempre son gente deforme. ¿Por qué? Porque hay algo que compartimos todos, y es que el linchamiento se produce, se aprovecha una maldad inherente. No es bueno linchar a alguien porque estamos hablando de un colectivo contra un individuo, eso siempre está mal. Pues bien, Internet hace que nos olvidemos de eso porque formamos parte de ello. Y en estos fenómenos vivimos ahora. Siempre acabo con la misma frase, todas las respuestas. Bueno, yo voy a salir un poquito de
hecho con los actores, porque casi toda la película no hay ningún vínculo directo entre ellos, o sea, realmente están prácticamente solos ante la cámara, y sin embargo la sensación de que están todos conectados constantemente es total. Sí, incluso ha habido gente que eso lo ha considerado un defecto, el aislamiento de los actores entre sí. He querido hacer una metáfora sobre la soledad. Mentira. La película sale así. La película, hay cosas que en una película que impone a sí misma, ¿no? En Cronocrímenes nunca había más de 2 actores en pantalla. Nunca llegaba a haber 3 actores en primer plano. Me di cuenta después de hacerlo. Aquí los personajes están todos aislados. Menos en la última secuencia, en la que tampoco siguen juntos porque está todo fragmentado, con lo cual nunca llegan a estar juntos en el sentido tradicional, hay una separación absoluta, y luego por guión tampoco ellos van a encontrarse del todo. Son cosas que la película va creando por sí misma. Los procesos a la hora de hacer una película, yo creo que el autor, y lo digo con minúsculas, el autor es consciente del proceso de un 50-40%, casi lo más valioso de la película, porque la propia película va generando por sí misma. Y ahí el trabajo de ellos, claro, es que realmente tienen muy poco soporte. Sí, hay reconozco que para decir... O si hay algún tipo de... Claro, no, pues bueno, pues gente que trabaja muy bien, muy laboriosa, que estaba en el plato dando las marcas, indicando. Sasha, por ejemplo, tenía que saber en qué dirección mirar cuando le hablaba de Laia, en qué dirección mirar cuando le habla el malo, dónde mirar cada vez que soy un pitido. Una labor que más que de dramaturgia es de logística, cosa que me llenó de tristeza, porque a mí me gusta la idea de que un rodaje sea una buena experiencia, que es una experiencia placentera, y aquello fue un infierno. Era casi una labor de lo constante, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ver el lado bueno de las cosas constantemente para poder sobrevivir. Claro, en este sentido puede ser un caramelo un trabajo como este, aunque al mismo tiempo un infierno, ¿no? O sea, es un reto, porque tú planteas esto a una serie de actores y por un lado puedes decir, apetecible este tipo de trabajo, pero por otro lado, cuando te encuentras ahí dentro, ya... Sí, yo veo más el infierno que el caramelo, pero entiendo lo que dices, sí. Una cosa, en esa secuencia final, esa imagen, o sea, esas imágenes, ¿no? Donde se va construyendo esa especie de realidad, incluso cuando ella va en el maletero del coche también, ¿no? Se va como creando la imagen, serían a medio camino entre una imagen de videojuego y un cuadro de Picasso, así como, ¿no? ¿Cómo? Casi como cubista, esa imagen Sí. casi cubista, es decir, entonces juego desde que ella está en el maletero y que luego tiene que pasar. Todo eso lo tenías pensado así. Ya has dicho que sí que está en tu película, pero es decir, ¿cómo llegas a generar esas imágenes? ¿Cuáles son los Bueno, la referentes? última secuencia es como una proyección al máximo de lo que pasa con las cámaras ping-pong que están en el maletero. Y esas cámaras, el efecto que iban a crear, efectivamente, hablamos de cubismo en el momento en que hicimos la película. Decimos, ya que toda la película está fragmentada, vamos a hacer que incluso esta imagen compuesta por varias señales no deje de estar fragmentada, no deje de ser una montaña de fragmentos de vidrio, por decirlo así. Y ese cubismo sugerido en el maletero, pues lo llevamos al máximo al final, y ya no es un objeto fragmentado, sino una realidad fragmentada, ya aunque ya no haya multiplicidad de cámaras. Ya aunque no haya muchas cámaras, todo va a estar igualmente fragmentado como siempre, ¿no? Y eso fue una labor sobre todo de entendimiento entre varios departamentos, porque no es tanto el hacerlo, el pico y pala de hacer un efecto especial, sino el entendimiento entre todos nosotros para hacernos entender, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Tal efecto. Ya, pero ¿qué referentes utilizamos? Cuando eran más pictóricos que cinematográficos, o no había un efecto especial ya hecho que nos guías al respecto, así que nos limitamos a intuir y a copiar elementos que llevaban a nosotros por otras vías. Había algo que me siento muy orgulloso, casi de lo que más de la película del final porque creo que no recuerda nada y no creo que vuelva, no creo ni que tenga eco de ningún tipo. Creo que es un objeto extraño que va a quedar ahí flotando en el éter, ¿no? Como una secuencia y un recurso
que no vienen de ninguna parte y no va a ir a ninguna parte. Y bueno, pues ahí está, vamos. No es como el bullet time, ¿no?, de Matrix, que se explotó en publicidad y en otras películas. Aquí creo que no hay una explotación posible de esto. No te fíes, nunca sabes. Yo creo que no. ¿Y cómo es el proceso de trabajo de eso? Es decir, porque normalmente una película más o menos convencional, en el guión tienes como los referentes para entender eso. Entiendo que el guión de esto era prácticamente ininteligible. Bueno, yo lo hice inteligible precisamente no dando datos, o sea, contándolo, no lo partí en escenas, sino que lo pinté como una narración. Lo escribí así para que pudiese entenderse, ¿eh? O sea, no puse secuencia 1, secuencia 1 barra A, ventana del Haya. Sí que se desglosó de esa manera la reproducción, pero el guión intenté que fuese lo más accesible posible y tampoco era de todo accesible. Había cosas que había que solo explicar. Quería preguntar eso, porque primero estabas cómo era el guión de esta película, porque incluso la simultánea de pantallas eso te obligaba a desglosar ahí como todas esas escenas dentro de la escena. O sea, y si no es así, es esto que cuentas, te parece muy interesante cómo es, o sea, cómo era como un texto literario. Para hacer un guión entendible, describo cuando sale una ventana y damos por hecho que cada vez que alguien hable, o sea, sale una ventana con el Haya, describo el Haya en esa ventana y a partir de aquí cualquier cosa que diga el Haya solo entendemos que está sobre esa ventana, con lo cual estoy evocando un montaje paralelo. Solamente que no hago las... No indicas el corte. No hago la acotación habitual en un guión normal porque entonces sería la locura. Sería 500 páginas de grueso. Intenté hacer una cosa que fuese intuitiva. Que si tengo 4 ventanas abiertas y está hablando entre ellas, pues pongo el diálogo. Y si algo que tengo que especificar como del tipo la ventana se cierra, pues lo pongo. Hice un guión que curiosamente era más literario de lo normal, aún tratándose de un entorno más high-tech, ¿no? O sea, que era menos técnico de lo normal del guión en realidad. Yo me quedo pensando un poco en lo que ha dicho, que me ha llamado un poco la atención la visión feminista, porque hay una idea por ahí que me ronda que no tengo demasiado clara, pero constantemente se hace referencia a Hitchcock, Sí. hablando de esta peli, ¿no? Hablando, pues eso, obviamente la ventana indiscreta, el plano secuencia de la soga, no sé qué, pero yo hay un vínculo que me parece que yo establecía o que tenía como la intuición o algo así, que es justamente va más con el tratamiento de la mujer en Hitchcock, que no es precisamente feminista. O sea, Hitchcock es un señor realmente carca y misógino, y la mujer en sus pelis siempre es el causante de los problemas, el veneno, etc. Sí, absolutamente. Y tenía la sensación de que algo así había en tus pelis también, porque al fin y al cabo la mujer en torno crimen es el detonante, o sea, esa idea. No sé si, aunque tenía yo las dudas, porque no sé si la mujer es más el hecho de mirar la curiosidad porque Cronocrímenes se detona cuando un tío ve a otra en tetas muy lejos y quiere acercarse. Claro, que de alguna manera es lo que mueve esta peli. Pero luego vemos que es él que lo había colocado. Claro, sí, ya sé que tú luego lo sabes. Sí. Por eso te decía antes que es como... Esto es como No, en Cronocrímenes es una película donde la mujer, la chica que lo desencadena todo, pero luego no sé en realidad, es atar con una pieza de algo, ¿sabes? Y de hecho, y la mujer también, de hecho él es el único personaje real de toda la película, todos los demás personajes están flotando a su alrededor y lo que sí que de alguna manera le quise dar peso con lo que será la culpa del protagonista, el hecho de que al final el personaje fuese culpable y que la forma que tiene de subsanar esa culpa fuese sacrificar a una mujer que es la que él mismo ha manipulado de antemano, ¿no? Yo no voy a defender que haya hecho películas feministas porque sería falso por mi parte, pero sí, siempre he intentado ser un poco consciente de las aguas movedizas en las que me muevo. Quizá no las he esquivado del todo, pero
así como siempre, creo que el punto de vista de mis películas es muy masculino, siempre he querido resquebrajar un poco ese punto de vista. O sea, siempre no he hecho una película con trasfondo femenino hasta ahora, aunque habrá que ver la que estoy haciendo ahora. Nunca he hecho una película con punto de vista femenino, pero siempre he querido discutir el masculino. O sea, hay tipos masculinos en el cine que son los primeros que hay que derribar, yo creo, los más urgentes de derribar. Y por ejemplo, la figura de la femme fatale me parece aborrecible. Claro, pero luego resulta que veo cine negro y la novela negra como que más, ¿no? Y por ejemplo, el uso de la violación como recurso dramático, narrativo, me parece aborrecible, pero me gusta mucho el cine de samuráis. Me gusta de gestionar todo eso. Y hablaba mucho con colegas feministas, tías, el tema este de cómo gestionamos el bagaje. Porque si eres feminista tienes que lidiar con la cultura masiva que hemos heredado que no lo es y que posiblemente sea lo contrario a la feminista. Y eso nos lleva a estas paradojas. Pero yo creo que la clave es ser crítico sin antagonizar. O sea, se puede ser crítico con Hitchcock sin antagonizarle, se puede ser crítico con el cine de samuráis sin antagonizarles y sobre todo sin repetir los errores que se cometen en el pasado. Tampoco tener la arrogancia que a veces tenemos desde el presente, ¿no? Y ver obras pertenecientes a otras épocas y sentirnos superiores porque tenemos un vislumbre que ellos no tenían, cuando a lo mejor nosotros en esa época hubiésemos cometido los mismos errores. O sea, que no hay que cometer los errores que comete la persona que ve un códice medieval y dice no saben de profundidad de campo, no saben de perspectiva. Claro, no hay que ser arrogantes a la hora de ver el pasado, pero tampoco críticos. Pero vamos, a mí Hitchcock me gusta más que mirar con ganas, yo diría, ¿no? Me gusta muchísimo y creo que lo disfruto plano a plano, que casi traduzco el corte a plano como si estuviese viendo ahí un libro abierto. O sea, que a mí me parece que es un director que me estimula muchísimo, pero yo sería el primero en negar la idea de replicar a Hitchcock hoy en día. Hay que trascenderle con las herramientas que tenemos a día de hoy. Luego has mencionado también la culpa y creo que hay algo también ahí, no sé si cristiano, Católico. Totalmente, ¿no? En un jibaní japonés me preguntaron, ¿tú eres católico, no? Yo, no viene, eso flipé. No había dicho esto nunca, además en Japón y tú aquí ahora. Yo soy católico. Bueno, no soy católico, pero fui criado en el catolicismo. O sea, que algo de eso hay. Y la culpa me parece una herramienta, o sea, me parece un motor muy excitante. Sobre todo el cuestionamiento de la figura que maneja, que mueve la historia. O sea, el hecho de que el protagonista sea tan culpable. A mí lo que más me gusta con los crímenes del guión es que el protagonista se tiene que disculpar a ella al final. Como que no se siente satisfecho con lo que ha hecho. Y creo que la culpa es muy valiosa, sobre todo a la hora de evitar maniqueísmos. Yo creo que un protagonista libre de culpa es un protagonista más aburrido que cualquier otro. O eso al menos sí tenía Hitchcock, ¿no? El hecho de que hubiesen más claroscuros que blanquinegros en sus obras. Existen los blanquinegros. Es que tengo un cerebro, claro, es que estoy constantemente inventando términos que luego son ridículos, pero luego no me decís nada que creo que existen los blanquinegros. Los blanquinegros. No sé si hay algo más. Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho. Un placer. Si queréis